Una niña de 8 años de repente colocó una mochila violeta en medio de la pasarela de una base militar y luego desapareció. Nadie se dio cuenta excepto un soldado. Y cuando lo abrió, lo que encontró dentro lo dejó sin aliento por la sorpresa. Caía la tarde en el pueblo de Fort Jackson. Una ligera llovizna se filtraba entre los árboles, empapando el hormigón desgastado de la base militar. La tenue luz de un puesto de control lateral se extendía sobre el pavimento mojado, proyectando a los amarillos apagados que se aferraban a las huellas de neumáticos descoloridas. El sargento Jake Morrison salió del campo de entrenamiento con los puños del uniforme empapados de barro. Se detuvo bajo el toldo de metal corrugado del puesto de guardia, con la intención de encender un cigarrillo para combatir el frío de la tarde. Pero su mano se congeló en el aire. Algo inusual le llamó la atención. Una niña de unos 8 años. Chaqueta con capucha y zapatillas sucias. Sus pasos eran rápidos, pero no precisamente apresurados. Cruzó la carretera resbaladiza por la lluvia y se dirigió directamente al puesto de control, como si supiera exactamente a dónde iba. Sin decir palabra, colocó una pequeña mochila morada justo en el centro del pasillo. Luego, sin siquiera mirar atrás, dio media vuelta y echó a correr, desapareciendo entre los árboles, más allá del lejano estacionamiento. Sin palabras. Sin vacilación. Un joven soldado que estaba junto a Jake rió entre dientes, restándole importancia con un gesto. Seguro que es uno de los chicos de por aquí. Siempre están tirando trastos, pañuelos, juguetes, por aquí. Pero Jake no se rió. Mientras otros veían travesuras, él veía algo más. Una larga mancha marrón oscura marcaba la correa de la mochila. Parecía sangre seca, de días atrás. Sin decir palabra, Jake dio un paso adelante y lo recogió. La mochila estaba empapada de lluvia. Las correas estaban deshilachadas. El barro cubría las costuras. Pero lo que lo detuvo en seco fue el peso. Mucho más pesado de lo que parecía. Ni bocadillos. Ni libros escolares. Algo estaba mal. Miró hacia la puerta por donde había desaparecido la niña, luego giró bruscamente y se dirigió a la oficina de guardia nocturna, un lugar donde podía abrir la mochila sin interrupciones. La sala de espera era pequeña, iluminada por frías luces fluorescentes. El aire se sentía tenue, metálico. Jake dejó la mochila sobre el escritorio y limpió el barro con la punta de un paño. Cada movimiento era deliberado, pausado, pero latía con una urgencia lenta y creciente. Él abrió la cremallera. El sonido, el lento roce de unos dientes metálicos, resonó de forma inquietante en la silenciosa habitación, como una línea que se trazaba entre el instinto y la realidad. Dentro, no había crayones. Ni envoltorios de caramelos. Ni cajas de jugo. Ni rastro de una infancia normal. En lugar de eso, había un cuaderno escolar hecho jirones con una cubierta de plástico azul rota. Una pequeña bolsa Ziploc que contiene una tira de tela teñida de un rojo intenso. Y un dibujo hecho a mano, con lápiz de color. Los dedos de Jake temblaron levemente al sacar el cuaderno. La primera página estaba empapada, pero la escritura, irregular e inclinada, aún era legible. La letra de un niño. Decía: vivo en la casa número 17. Mi madre ya no está. Si estás leyendo esto, por favor, no se lo digas. Jake dejó de respirar por un segundo. No parpadeó. Luego abrió la bolsa Ziploc. Dentro, era inconfundible, una tira de tela manchada de un marrón rojizo. No olía fuerte, pero la forma en que las rayas se estiraban y desvanecían hacía parecer que se había usado para limpiar sangre. O algo peor. Luego desdobló el dibujo. Una mujer. Tumbada en el suelo. Cabello suelto. Ojos cerrados. A su lado había un hombre mucho más grande. En su mano, una sartén. No había sangre en la foto. Solo líneas ásperas y frenéticas de lápiz rojo dibujadas alrededor del cuerpo de la mujer. Una advertencia. El tipo de imagen que hace un niño que sabe lo que es el miedo. Jake permaneció inmóvil, con las manos quietas. Respiraba pausadamente. Supo al instante, esto no era una broma. No era producto de la imaginación de un niño. Esto fue una señal.
Un mensaje desesperado y deliberado de un niño que no tiene otra forma de hablar. Cerró el cuaderno. Volvió a guardar todo en el sobre de plástico. Se lo metió en el bolsillo del pecho. Cuando se detuvo y miró por la pequeña ventana, la lluvia acababa de parar. El camino aún relucía. La luz del puesto de guardia aún proyectaba un pálido resplandor ámbar sobre el hormigón resbaladizo. Pero la niña ya no estaba. Solo quedaba el camino vacío. Solo el viento rozando los árboles. Jake sacó su teléfono. Abrió el mapa base interno. Sus dedos se movieron rápidamente. Casa 17. Estaba ubicado en el extremo sur de la base. Bloque, alojamiento temporal para veteranos dados de baja del servicio activo. Esa parte de la base no tenía cámaras en vivo. No había patrullas regulares. No había inspecciones programadas. Se quedó en la puerta un momento, sin pensar precisamente, sino escuchando el instinto que le ardía en el pecho. La sensación de que algo no iba bien. De que algo estaba a punto de empeorar. Ningún niño entraba en una base militar a dejar una mochila así, a menos que fuera la única forma que conocía para pedir ayuda. Y en algún lugar, detrás de esa mochila violeta, había alguien que esperaba desesperadamente ser encontrado. Esa creencia, la convicción tranquila y firme de ella, estaba a punto de iniciar una historia que llevaría consigo por el resto de su vida. Jake entró en la oficina interna sin llamar, apretando el sobre de plástico contra el pecho. No se quitó la gorra. No se quitó la chaqueta. Simplemente se sentó frente al escritorio del teniente Carter. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente. El reloj de pared emitía un tic-tac lento y uniforme con cada segundo. Carter, un hombre de unos 50 años con un corte de pelo alto y ajustado y hombros cuadrados, apenas levantó la cabeza. No preguntó por qué estaba Jake allí. Simplemente esperó. La mochila, empezó Jake en voz baja. En la puerta. No creo que fuera una broma. Carter frunció el ceño. Cruzó las manos. Su voz sonó monótona y mesurada. Otro niño jugando, Jake. ¿Qué te hace pensar que este es diferente? Jake no respondió con palabras. En cambio, sacó la libreta del bolsillo del pecho, la dejó con cuidado sobre el escritorio y la deslizó. Lee la primera página, dijo Jake. Y la última. Colocó la bolsa Ziploc a su lado. Sin preparación. Sin persuasión. Carter abrió el cuaderno. Sus ojos recorrieron la letra temblorosa. Vivo en el número 17. Mi madre ya no sabe qué hace. Si lees esto, por favor, no se lo digas. Arqueó las cejas. Pasó la página hacia el dibujo. Entrecerró los ojos. Esto parece un trabajo de escritura. O la imaginación de algún niño, dijo Carter con cuidado. Y esto, empujó la bolsa Ziploc, podría ser cualquier cosa. Una mancha de comida. Óxido. Tint. Ya sabes cómo las redes sociales explotan por cualquier cosa últimamente. Jake mantuvo la mirada fija. No dejó ningún nombre, dijo en voz baja. Dejó una dirección. Golpeó el cuaderno una vez con el dedo. Eso no es imaginación. Así es como un niño pide ayuda. Carter exhaló. Empujó el cuaderno y la mochila hacia Jake. Su voz se enfrió aún más. Eres sargento. Recuerda las reglas. No compartimos información sin verificar. No contactamos con civiles. No abandonamos nuestro puesto sin una autorización superior. Si alguien necesita ayuda, es responsabilidad de las autoridades locales. No del ejército. Jake guardó el sobre en su bolsillo. No discutió. La conversación había terminado. Carter se había asegurado de ello. Sin decir otra palabra, Jake salió de la oficina. No regresó al cuartel. Fue directamente al ala médica, donde el sargento Ramírez solía estar de guardia nocturna. Ramírez estaba registrando las entradas para la inspección sanitaria de la mañana cuando Jake entró sin tocar. ¿Tienes un minuto?, preguntó Jake en voz baja, con algo que Ramírez reconoció de inmediato: urgencia. Ramírez miró hacia arriba y dejó el bolígrafo.
Si eres tú, dijo en voz baja, entonces supongo que esto no es algo que pueda esperar hasta mañana por la mañana. Jake sonrió levemente. Necesito 5 minutos. Ramírez se quedó de pie, con los brazos cruzados, reclinado sobre su escritorio. Cuando dices 5 minutos, preparo una cafetera. Sin decir palabra, Jake dejó un cuaderno de estudiante sobre el escritorio, lo abrió por una página marcada y le entregó una bolsa Ziploc. No dijo nada más. Ramírez hojeó el contenido lenta y metódicamente, como si revisara una historia clínica. Al llegar al dibujo, se detuvo. Sus dedos recorrieron los trazos borrosos del lápiz acuarela. Esto, murmuró Ramírez, lo dibujó alguien en estado de perturbación. Le temblaban las manos, podría ser de frío o de miedo. Jake permaneció en silencio, observando atentamente el rostro de Ramírez. Ramírez se volvió hacia la página posterior del cuaderno, donde había un pequeño trozo de papel. Jake no lo había notado antes. Tenía un solo mechón de cabello largo y castaño claro. Tenía sangre seca adherida al centro. Ramírez lo levantó con cuidado con unas pinzas médicas, acercándolo a la lámpara del escritorio. Jake, dijo en voz baja, sin el tono bromista habitual en su voz, esto es una prueba viviente. Nadie inventa algo así a menos que esté realmente desesperado. Dudó un momento y añadió en voz baja, no solo está dando información. Está dando una declaración. Su madre sigue viva. Y quiere que alguien, quien sea, venga a buscarla. Jake se hundió lentamente en la silla frente a él, juntando las manos. Su voz era baja y segura. Está en el bloque, casa N grados 17. Última unidad al final. No sé si todavía hay alguien haciendo controles de rutina por ahí. Ramírez asintió. He estado en esa cuadra. La mitad de los residentes son exmilitares. Algunos tienen expedientes que no se les pregunta. Son reservados. Nadie pregunta. Nadie lo dice. Jake se puso de pie y tomó el mechón de cabello y el cuaderno. Necesito conservar estos. Ramírez no preguntó por qué. Selló todo cuidadosamente en una bolsa de evidencia nueva, presionando con cinta adhesiva el borde. Justo antes de que Jake llegara a la puerta, Ramírez habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué vas a hacer? Jake no se dio la vuelta. Voy a hacer lo que esa niña pensó que un adulto debía hacer. La noche se cernía sobre el cuartel con una quietud inquietante. Las luces del pasillo brillaban tenues, proyectando finos ríos amarillos sobre el suelo de hormigón, justo lo suficiente para guiar el camino. No lo suficiente para aliviar el peso en el pecho de un hombre. De vuelta en sus aposentos, Jake se quitó la chaqueta y la colgó en el gancho de la pared. Dejó el cuaderno y la bolsa de pruebas sellada sobre el escritorio, junto a un mapa desgastado del bloque E. Su dedo recorrió el contorno de la casa N grados 17, el último edificio, justo contra la valla perimetral. Sin cámaras. Sin farolas. Sin patrullas de rutina. No había ningún nombre escrito en el cuaderno. Ni fechas. Solo imágenes fragmentadas y una súplica desesperada de ayuda. El pulgar de Jake rozó el borde del papel sin pensar. No sonaban las alarmas. No había llegado ninguna orden. Pero él sabía que mañana iría a la casa 17. Y si su instinto no fallaba, algunas verdades enterradas hacía tiempo estaban a punto de salir a la superficie. A la mañana siguiente, el cielo estaba pesado y nublado, con una fina niebla colgando sobre los bosques de Carolina hasta el perímetro de la base. Frente a su casillero, Jake se puso su segundo uniforme del día, una chaqueta más gruesa, una grabadora de voz pequeña y un bloc de notas en blanco en el bolsillo interior. Sin arma. Sin insignia. En el estacionamiento, Ramírez ya estaba esperando, sentado en una camioneta común y corriente. En el asiento del copiloto había una bolsa con la etiqueta. Encuesta de logística interna, base de Fort Jackson. Todo parecía oficial. Al menos en el papel. Jake subió sin decir palabra. Ramírez arrancó el motor. Ninguno de los dos habló. Ambos comprendieron, lo que estaban a punto de hacer no estaba previsto en ningún plan. No aparecería en ningún memorando interno. Pero era lo único en lo que habían pensado desde la noche anterior.
El camión pasó por la puerta lateral, siguiendo un camino viejo y agrietado hacia la zona residencial de los veteranos. El bloque se encontraba al final, una hilera de casas de una sola planta con techos de tejas desplomados, estuco descascarillado y cables eléctricos desgastados que colgaban como viejas telarañas. A diferencia de la base más allá de los árboles, este lugar parecía abandonado por el tiempo. Sin placas. Sin patrullas. Sin niños en los patios. Solo el viento, rozando latas vacías y puertas mosquiteras olvidadas. Jake salió primero, sus ojos recorrieron la hilera desmoronada hasta que se detuvieron frente al número 17. El estuco estaba agrietado y manchado por el agua. Las ventanas estaban cubiertas con madera contrachapada deformada. En el patio de tierra había una vieja camioneta, con las ruedas desinfladas y cubierta de polvo. En los escalones, una lata de cerveza vacía yacía de lado. A su lado, un coche de juguete, sin ruedas, abandonado como si fuera una prueba. Ramírez tocó, ni muy fuerte ni muy suave. El toque de alguien que pertenecía a su hogar. Silencio. Pasó casi un minuto antes de que la cerradura se deslizara hacia atrás. La puerta se entreabrió. Apareció un hombre de unos 40 y tantos años, delgado, con el pelo corto y despeinado. Su porte militar aún era visible bajo el peso del tiempo. Los tatuajes de sus antebrazos se habían desvanecido. Tenía los ojos hundidos, la piel grisácea, el aspecto de alguien que no había dormido en semanas. Llevaba una camiseta vieja, pantalones de chándal y no llevaba zapatos. Jake sonrió cortésmente y su voz era casual. Buenos días. Estamos con logística de la base, revisión rutinaria de la infraestructura. Contador de agua, tomas de corriente, líneas de energía. Solo tomará 10 minutos. La mirada del hombre se movió entre ellos y luego volvió a Jake. Su cuerpo bloqueaba la puerta. No me he inscrito para recibir soporte técnico, dijo rotundamente. Esto no es una base militar. Ramírez avanzó medio paso. Lo entendemos, señor. Pero esta zona está dentro de nuestra zona de apoyo auxiliar. Algunos residentes han sido priorizados para la actualización de la infraestructura. No tardará mucho. El hombre echó un vistazo a la bolsa de herramientas. Entonces sus ojos se clavaron en los de Jake. Sostuvo la mirada durante varios instantes. Su rostro no cambió, pero la comisura de su boca se curvó, formando una leve sonrisa. Fría. Sin vida. Vivo solo, dijo en voz baja. No hay nada que puedas comprobar. Y no hay nadie que se llame Lily, si es a ella a quien buscas. A Jake se le heló la sangre. No habían mencionado su nombre. Ni una sola vez. No allí. Todavía no. Sostuvo la mirada del hombre. Mantuvo la voz firme. No estamos buscando a nadie. Pero sus ojos se posaron, solo brevemente, en la camiseta del hombre, donde una mancha de color café oscuro se extendía sobre la tela. El hombre exhaló bruscamente. Habló más despacio. No hay nadie que se llame Lily. Aquí no vive ningún niño. Te equivocaste de casa. Antes de que Jake pudiera responder, un pequeño ruido vino desde lo más profundo, algo cayendo contra una baldosa. Un suave ruido. Los ojos de Ramírez se movieron hacia un lado, solo por un segundo, y echaron un vistazo a través de la estrecha abertura de la puerta. Un pequeño conejo de peluche gris y sucio yacía en el suelo de la cocina. Boca abajo. Tenía una oreja rota. Su pelaje estaba enmarañado. Ramírez no dijo nada. Jake apretó los puños, pero no se movió. En lugar de eso, Ramírez sacó un bolígrafo, abrió la hoja de inspección en blanco y garabateó algo sin sentido. Notamos que no hay nadie en la lista de asistencia, dijo con calma. Gracias por su tiempo. El hombre asintió una vez, con expresión todavía vacía. Será mejor que no vuelvas, murmuró. A menos que tengas una orden judicial. La puerta se cerró, no de golpe, pero con la suficiente firmeza para no dejar nada más que silencio atrás. Jake y Ramírez bajaron del porche. Una ráfaga de viento agitó las hojas secas, trayendo consigo el olor húmedo y mohoso de la madera y el polvo. No hablaron hasta que se cerraron las puertas del camión.
Nadie mencionó a Lily, murmuró Ramírez. Y aún así, la negó incluso antes de que le hicieran la pregunta. Jaque asintió. Su voz sonaba tensa. ¿Y el conejo de peluche? Eso no le pertenece a un hombre que vive solo. Los ojos de Ramírez estaban distantes. Tampoco es una pieza decorativa. Jaque volvió a abrir el cuaderno. Solo entonces lo vio, en la esquina inferior de una página, un pequeño boceto. Un conejo de peluche. Una oreja rota. Exactamente igual al que acababan de ver. No fue casualidad, susurró Jaque. Intentó dejar una imagen. Algo real. Algo que ellos no notarían, pero nosotros sí. Los ojos de Ramírez se dirigieron al espejo retrovisor. Arañazos, murmuró. Escaleras traseras. Junto a la puerta del sótano. Profundas. El corazón de Jaque se hundió. Como si alguien hubiera intentado abrirlo, desde dentro. Se sentaron en silencio mientras el camión regresaba a la carretera agrietada, hacia lo que fuera que viniera después. La pequeña habitación al final del pasillo todavía olía a humedad, como a aliento rancio atrapado detrás de madera y piedra. Jaque abrió la puerta de madera torcida y entró en el espacio que alguna vez había sido su lugar de trabajo. Comenzó a limpiar lentamente, mecánicamente. Cuando sacó el viejo cajón, lo vio. Una caja de plástico transparente con una etiqueta descolorida, para el señor Jack. La tapa estaba torcida y apenas colgaba en su lugar. Dentro había una pila desordenada de papeles, fotografías impresas borrosas y algunas cartas sin terminar. Todo estaba revuelto, como si alguien los hubiera guardado en pánico y nunca hubiera mirado atrás. Jaque los examinó uno por uno. Había una carta, medio escrita con su propia letra familiar. Mi amor. Hoy di clases a un grupo de reclutas. Eran ruidosos, pero mi mente seguía divagando hacia Emily. Me pregunto si se está portando bien estos días. Dejó de leer. El papel aún conservaba el viejo pliegue y los bordes estaban suaves por el tiempo. Entre las letras había dibujos hechos con crayones, arrancados de un cuaderno infantil. Una mostraba a 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo azul torpe. Las proporciones están mal, las líneas son temblorosas. Pero inconfundiblemente de Emily. Una familia. La idea esperanzadora que un niño tiene de uno. Otra imagen, un camión rojo, un hombre con un sombrero torcido, una niña con rizos. En la esquina, una línea de letra extraña. Para papá. Cuando papá llegue a casa se lo daré. Jaque no recordaba haber recibido esto alguna vez. Quizás nunca fueron enviados. Tal vez Emily los había escondido en algún lugar. Y los habían desechado sin pensarlo 2 veces. Dobló los dibujos con cuidado, como si pudieran desmoronarse por el peso de todo lo que significaban. Esa tarde, Jaque sacó a Emily. Condujeron por caminos de tierra hacia el borde del bosque, donde un lago poco profundo se extendía bajo la estación seca. Se sentaron juntos en una roca, comiendo sándwiches en la suave brisa. Al principio, Emily jugueteaba con la corteza de su pan, silenciosa, distante. Pero cuando le preguntó por la escuela, su voz empezó a fluir. Ella le contó sobre un compañero de clase. Sobre un examen de matemáticas. Sobre el día que tuvo que caminar sola a casa porque su madre estaba demasiado ocupada entreteniendo a los invitados. Jaque simplemente escuchó. Él no interrumpió. Él no hizo preguntas. Él simplemente colocó su mano suavemente sobre su pequeño hombro. Lo siento, dijo suavemente. Por dejarte ir sola todo este tiempo. Emily miró hacia arriba, entrecerrando los ojos por el sol. Entonces ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió. Una sonrisa real. De ahora en adelante, murmuró Jaque. Ya no tendrás que ir solo. Cuando regresaron, la casa estaba oscura. La puerta de entrada entreabierta, las luces todavía apagadas. Rachel estaba esperando en la sala de estar. En el momento en que los vio, saltó y su voz sonó aguda por la ira. ¿A dónde fuiste? Te llamé. Te llamé tantas veces, ¿por qué no contestaste? Salimos a caminar, respondió Jaque tranquilamente, dejando su bolso en el suelo.
Solo los dos. Comimos sándwiches. Miramos el cielo. Los brazos de Rachel se cruzaron con fuerza. Su rostro enrojeció de resentimiento. ¿Ibas a llevártela sin decírmelo? Actúas como si no fuera su madre. La voz de Jake se mantuvo firme. Solo quería pasar tiempo con ella. Rachel dirigió su ira hacia Emily. ¿Ni siquiera le dijiste a tu madre a dónde ibas? Emily se encogió hacia atrás, con la mirada fija en el suelo. Jake dio un paso adelante. ¿Acaso te preocupas tanto por ella? ¿Sabes algo sobre su salud? ¿Sobre cómo le va en la escuela? Rachel soltó una risa amarga. Ella se giró y subió las escaleras. Cada paso más fuerte que el anterior. En los días que siguieron, Rachel cambió. Ella empezó a limpiar. Ella lavó los pisos. Cocinó la cena a tiempo. Le hice a Emily preguntas superficiales sobre la escuela. Almuerzos para llevar. Pero Jake podía verlo. Nada de eso era real. Sus ojos nunca se encontraron realmente con los de su hija. Su voz era demasiado suave, demasiado ensayada. Como si estuviera leyendo una obra de teatro. Por la noche, ella se fue. Dijo que se había reunido con amigos. Dijo que la casa le resultaba sofocante. Cuando regresó, su aliento olía ligeramente a vino. Sus ojos siempre estaban enrojecidos. Jake no dijo nada. Pero él sabía. Los dos mundos dentro de aquella casa se estaban distanciando cada vez más. Uno en el que Emily empezaba a sonreír de nuevo. Y otro donde su madre iba desapareciendo poco a poco. Llegó el fin de semana. El cielo estaba limpio. El oro claro. Secar al aire. Jake estaba sentado solo en su antiguo espacio de trabajo, con el teléfono pegado a su oreja. Su mano golpeó suavemente el borde de la mesa con un bolígrafo. La llamada finalmente se realizó. Sí, señor Thompson. Su cuenta conjunta funciona con normalidad. Todas las transacciones son regulares. La voz de Jake era suave. Quisiera verificar la asignación militar. ¿Se sigue depositando? Sí, señor. Todos los meses, sin falta. Todos los registros están en regla. Pero la cuenta está casi vacía, dijo Jake suavemente. Sí. Retiros frecuentes. Pagos ocasionales. ¿Desea una declaración completa? Sí. Envíamelo a mi dirección. 3 años de antigüedad. Él colgó. La página en blanco sobre la mesa permaneció intacta. La pluma llena de tinta. Pero no pudo escribir ni una sola palabra. Esa tarde sonó el timbre. Emily estaba arriba leyendo. Jake respondió. Megan Ellis estaba allí parada. Rizos castaños claros, gafas de montura fina. La ex maestra de Emily. Jack, dijo ella con una suave sonrisa. Escuché que has vuelto. Ella entró. En el momento en que Emily escuchó la voz de Megan, salió corriendo radiante y la abrazó con fuerza. Megan abrió su bolso. Saqué libros, cuadernos viejos, cómics. Guardé esto, murmuró. Pensé que algún día querrías recuperarlos. Ella acarició el cabello de Emily. Los ojos de Emily se iluminaron. Después de un rato, Jack condujo a Emily nuevamente arriba. Sola ahora, Megan bajó la voz. Solía preocuparme por ella, susurró. Pero nadie pudo probar nada. Ella nunca se quejó. Simplemente era, callada. Jack no dijo nada. Llamé, continuó Megan. Tanto Rachel, como la línea de asesoramiento. Pero sin pruebas, no había nada que nadie pudiera hacer. El silencio se prolongó. Es una buena chica, dijo Megan finalmente, levantándose para irse. Ella solo necesita que alguien crea en ella. Ya es suficiente. Jack asintió y la acompañó hasta la puerta. En los escalones, Megan se detuvo y se ajustó la bufanda. Si alguna vez estás confundido, dijo en voz baja. Recordar. Ella no necesita un padre perfecto. Ella solo necesita a alguien que no la abandone.
Las palabras no eran pesadas. Pero se hundieron en él como una piedra. Él abrió la puerta. Ella sonrió. ¿Y si necesitas que alguien le enseñe? Todavía estoy en la vieja escuela. Luego ella se alejó. Su figura se desvanece en el silencio. En el interior, el sonido de un lápiz sobre el papel se extendía suavemente hacia el exterior. Estable. Paciente. Era el sonido de algo que él conocía. Algo que nunca más podía permitirse perder. Esa noche, Jack sugirió una cena familiar. Rachel estuvo de acuerdo. Como si nada estuviera mal. Llevaba un vestido color vino y maquillaje ligero. La mesa estaba puesta, espaguetis, verduras, velas. Una escena perfecta. Jack lo intentó. Intenté no sentir que todo aquello estaba mal. Casi se disolvió en la noche, pero cuando levantó la vista, sus ojos tenían una extraña firmeza, mucho más allá de su edad. Ramírez miró rápidamente a Jaque, esperando su reacción, pero Jaque no dijo nada. Simplemente asintió levemente y dio un paso adelante. La puerta de madera crujió un poco más al abrirse, con un leve crujido, como una invitación silenciosa. No hubo necesidad de forzar la entrada, ni de forzarla, solo la oportuna presencia de una niña en el lugar y el momento adecuados, portadora de una confianza silenciosa que ambos soldados se sentían instintivamente responsables de proteger. Lily dio un paso atrás, permitiendo que la puerta se abriera por completo. Cuando Jaque y Ramírez entraron, fueron inmediatamente envueltos por una atmósfera espesa, casi tangible, aire húmedo y viejo, madera podrida, polvo, paredes cubiertas de musgo y algo más, algo antinatural, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido dentro de esas paredes. El espacio estaba completamente oscuro. Solo el cauteloso crujido de sus pasos resonaba en el deformado suelo de madera, extendiéndose como un golpe a la puerta de algo innominado, algo que aguardaba. Sin perder ni un segundo más, Jaque se dirigió directamente hacia la escalera que conducía al sótano, el lugar del que una vez se habían visto obligados a alejarse por la impotencia. Hoy, nadie bloqueó el camino. Nadie montó guardia. Ninguna sombra se cernía sobre nosotros. Pero el aire todavía estaba frío, denso por el peso de secretos aún por descubrir. La puerta del sótano seguía cerrada, pero ya no tenía cerrojo. El viejo pestillo de madera había sido empujado. Cuando Jaque le dio un suave empujón, ésta se abrió con un crujido cansado, como si incluso la puerta misma se hubiera cansado de esperar a que alguien lo suficientemente valiente finalmente entrara. Ramírez encendió su linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad como una cuchilla fina, cayendo sobre las escaleras de madera podrida que conducían a un pasillo de hormigón desnudo. Jaque avanzó, lento pero deliberadamente, con la mano instintivamente cerca de su cintura y los viejos hábitos de entrenamiento grabados profundamente en sus huesos. Ramírez lo siguió de cerca, la linterna temblaba ligeramente al pasar sobre las paredes salpicadas de moho. Lily se quedó en la planta baja. No los siguió, no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí, observándolos irse, con los ojos brillantes en la oscuridad, como una pequeña testigo que depositaba su plena confianza en los adultos. Entonces, en el momento en que ambos hombres pisaron el piso del sótano, todo quedó en silencio. No más pasos. No más respiración. Solo algo esperando, inmóvil, silencioso, sin ser escuchado por demasiado tiempo. El haz de luz de la linterna atravesó las sombras, revelando un pasillo estrecho, paredes de hormigón desnudo y unos escalones deteriorados que conducían a una pequeña habitación cuadrada de apenas 10 metros cuadrados. En la esquina más a la izquierda, acurrucada sobre su costado, estaba Sara. Tenía las muñecas atadas con tela, el cabello enmarañado y la cara hinchada. No estaba inconsciente, pero distaba mucho de estar lúcida. Tenía los ojos apenas abiertos, los labios agrietados y la respiración tan superficial que era casi inaudible. Jaque corrió a su lado y comprobó si tenía pulso. Ella todavía. Ramírez se arrodilló, le dobló un paño bajo la cabeza y le puso una compresa caliente en el pecho. Su voz era urgente y tensa. Está deshidratada. Se le ha enfriado el cuerpo. Necesitamos mantenerla caliente. Llamen a los paramédicos. Ahora. Jaque se quitó el abrigo y cubrió a Sara.
Ramírez trabajaba con rapidez, moviendo las manos con la precisión que caracterizaba tanto el entrenamiento como la desesperación humana. Los ojos de Jaque recorrieron la habitación en busca de una manta, cualquier cosa, pero el lugar estaba vacío, helado, desprovisto de vida. Entonces un suave sonido rompió el silencio. La pequeña niña, Lily, se acercó silenciosamente a su madre, se sentó y envolvió sus brazos alrededor del brazo tembloroso. «Le tomaré la mano», susurró con voz temblorosa, «para que no tenga frío». Ramírez se quedó paralizado, solo por un instante, y sintió que el pecho se le apretaba. «¿Has estado aquí, todo este tiempo?», preguntó Jaque, con la voz más suave, con un matiz de incredulidad y una tristeza silenciosa. Lily asintió. «Me escondí detrás del armario. Esperé a que se marchara antes de salir y abrir la puerta». Sara abrió un ojo, el otro estaba hinchado y amoratado, pero el ojo que le quedaba buscaba, débil y desesperadamente, una voz familiar. «Lirio». «Estoy aquí, mami», susurró Lily, su pequeña voz era apenas un suspiro, apenas un hilo de sonido. Jaque marcó el teléfono, con voz baja pero firme. «Caso de emergencia. Mujer con grave sufrimiento físico. Dirección, 17 bloque, carreteras despejadas». Los labios agrietados de Sara se movieron ligeramente. «No dejes que se entere». Jaque se inclinó más cerca, su voz era suave pero sólida. «Ya nadie tiene por qué tener miedo». Lily todavía se aferraba al brazo de su madre mientras el sonido distante de las sirenas de la ambulancia se desvanecía lentamente en la noche. Ella miró hacia arriba. «¿Tío Jaque?» Jaque se arrodilló y sus ojos se encontraron con los de Lily. No estaban llenos de miedo. Tampoco del todo de esperanza. Solo el dolor silencioso de una niña que necesitaba saber que no había hecho nada malo. «Tío Jaque», susurró con una voz frágil como el viento entre los árboles, si no hubiera traído la mochila, ¿mamá seguiría viva?» Jaque se quedó quieto. Esa pregunta no era culpa. Era una frágil esperanza que suplicaba no ser rota. Él pasó una mano suave por su cabello enredado y miró profundamente sus pequeños ojos llenos de lágrimas, un rostro que había elegido el coraje en lugar del miedo. «Hiciste algo que la mayoría de los adultos no se atreverían a hacer», dijo Jaque suavemente, midiendo cada palabra con cuidado. «Si no hubieras venido, si no hubieras creído, tu madre tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de abrazarte otra vez». Lily no lloró. Pero apretó los labios con fuerza y sus ojos brillaron. Jaque le dio un ligero apretón en el hombro. «No solo salvaste a tu mamá, Lily, nos recordaste a todos que el silencio nunca es la respuesta». Lily asintió. No había nada más que decir. Ahora lo sabía, su frágil confianza había sido correcta desde el principio. Y Jaque también lo sabía. A veces una pequeña mochila puede abrir la puerta a una vida completamente diferente. La sala de urgencias del hospital Pinebrook brillaba bajo una luz pálida y estéril, azul verdosa, suave y fría. El tipo de luz que refleja la fragilidad, la vida suspendida al borde. El monitor cardíaco pitaba sin parar. Bip. 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 Cada sonido era como una cuerda frágil que sujetaba a Sara al límite entre la consciencia y el sueño. Jaque estaba de pie justo afuera de la puerta, agarrando con fuerza su gastada gorra de béisbol. Ramírez estaba más adelante en el pasillo, intercambiando breves palabras con una enfermera. Dentro de la habitación, Lily estaba sentada junto a la cama, con las rodillas en alto, abrazando su muñeca. Esta vez no estaba acurrucada en un rincón. Había decidido quedarse al lado de su madre. Los ojos de Sara estaban entreabiertos. Aturdidos. Débiles. Pero abiertos. Jaque entró en la habitación. Sus labios se movieron débilmente. «¿Qué?» Jaque se quedó paralizado. «¿Qué dijiste?» Sara parpadeó, su mirada se desenfocó, vagando entre el sueño y el recuerdo. «Kyle Benson», susurró. Jaque se giró bruscamente hacia Ramírez, con el rostro de acero. «Sargento Kyle Benson. Unidad de logística. Sigue en servicio activo». ¿Cómo iba a saber ese nombre? Ramírez frunció el ceño. «¿En su estado? ¿Cómo?» Pero Jaque no dijo nada de inmediato.
Un miedo lento y gélido lo invadió. Esto no era solo un caso de violencia doméstica. Fue algo más grande. Algo sistémico. En ese momento, el teléfono de Ramírez vibró. Lo revisó, era un mensaje codificado del puesto de guardia. Camioneta blanca. Sin autorización. Salió de la manzana a las 8:23. La señal de vigilancia se cortó justo al pasar por la intersección 9. Jaque inmediatamente se puso en contacto con el despacho. Soy el sargento Jaque. Necesito acceso al rastreo de un vehículo sospechoso que acaba de salir del bloque E. Un pitido agudo resonó en su auricular. La voz del teniente Carter llegó, entrecortada y fría. Jaque, te estás extralimitando. No hay orden judicial. No hay pruebas concretas. Y lo más importante, estás gastando recursos militares en una operación sin autorización. Jaque apretó la mandíbula. Apretó el teléfono con más fuerza. Esa mujer casi muere. Una niña vivió en un sótano durante días. Y ahora el sospechoso ha desaparecido sin dejar rastro. Puede que sea una coincidencia. Pero si quieres conservar tus galones de sargento. La línea crujió, sin terminar. La tormenta apenas había comenzado. Sugiero que dejen que las fuerzas del orden civiles se encarguen de esto. El resto, que el sistema decida. La línea se cortó. Clic. Jaque se quedó quieto unos segundos, no por miedo, sino porque lo había golpeado. Lucas no solo huía. Estaba siendo protegido, desde dentro. El agente Ramírez regresó en silencio, sosteniendo algo pequeño en la mano, una memoria USB negra envuelta en una fina bolsa de plástico. La había encontrado en el bolsillo lateral de la mochila de Lily. La niña había susurrado. Mamá lo escondió en la caja de muñecas. Me dijo, si no me despierto, dáselo a alguien bueno. El rostro de Ramírez estaba serio. Jaque conectó el USB a la laptop. Solo apareció un archivo de audio. Un leve chasquido. Luego, una voz de hombre, profunda y firme, cada palabra pronunciada entre dientes. Si abres la boca, ya sabes lo que le pasa a la gente que habla demasiado en el campamento. Algunos simplemente, desaparecen. Y nadie pregunta. Sin identificación, sin familia, ¿quién va a venir a buscar? No te retengo aquí porque esté enojada. Te retengo porque eres un recordatorio. Nadie se me escapa. ¿Y esa niña? Pórtate bien y podrá vivir una vida normal. ¿No? ¿Y estas escaleras? Se ponen resbalosas. ¿Entiendes? Jaque se dio la vuelta, apoyándose en el escritorio, con los ojos cerrados. Era la voz de Lucas. Y su forma de hablar, como la de un hombre que no solo usaba los puños, sino que sabía cómo manipular cada grieta del sistema. Sus palabras no eran furia. Eran controladas. Calculadas. La voz de alguien que ya había hecho esto antes. No podemos quedarnos callados por más tiempo, murmuró Ramírez, con un tono plano, como una piedra arrojada a un pozo seco. Jaque asintió, pero su mirada se desvió hacia el pasillo, donde Lily estaba sentada con la cabeza apoyada en el reposabrazos, con los ojos abiertos y sin pestañear. Como si intentara memorizar cada sonido. Para no olvidarlo jamás. Tenemos pruebas. Tenemos una víctima, dijo Jaque en voz baja, con la voz tensa. Pero el malo tiene al sistema de su lado. Hizo una pausa a media frase. Frunció el ceño. Como si la idea que le asaltó fuera más grande que todo lo que habían visto hasta entonces. Un hombre como Lucas, que encierra a Sara en un sótano, la amenaza, la silencia, no se trata solo de controlar a una mujer. Se volvió hacia Ramírez. ¿Por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué ser tan meticuloso? ¿Era ira? ¿O era testigo de algo más grande que debían enterrar? Ramírez asintió levemente y exhaló con fuerza. Quizás Sara sabía demasiado. Quizás Lucas no era el único que aparecía en lugares donde nadie debería estar. Jaque apretó los puños. Entonces debemos ir un paso por delante, antes de que usen el mismo sistema en el que confiamos para borrarlo todo. Miró hacia el pasillo,
donde el resplandor verde de la luz de emergencia se reflejaba en el cabello castaño enredado de Lily. Apretó el USB con más fuerza. Ya no había vuelta atrás. Sabía que, desde ese momento, había cruzado la línea. La sala de reuniones interna estaba escondida en lo profundo del tercer piso, al fondo del ala de operaciones. Jake entró todavía con su uniforme puesto, con las galones intactas en los hombros, pero la mirada en sus ojos había cambiado. Ya no parecía un soldado cumpliendo órdenes. Parecía un hombre que había visto la verdad y se negaba a apartar la mirada. 3 personas estaban sentadas al otro lado de la larga mesa de conferencias, el teniente Carter, un oficial legal y un representante de seguridad de la base. Ni sonrisas. Ni saludos. Solo una carpeta negra sobre la mesa con el frío título. Sobre la participación no autorizada en asuntos civiles por el sargento Jake Morrison. Jake se mantuvo erguido, con las manos a los costados y los ojos fijos en Carter. Seremos breves, comenzó Carter, golpeando suavemente la mesa con su bolígrafo. Llevaste a cabo una investigación sin autorización. Invadiste propiedad civil. Contactaste con testigos no autorizados. Subiste datos no verificados a la red militar. Jake no dijo nada al principio. Luego, lentamente, sacó la memoria USB de su bolsillo y la dejó con cuidado sobre la mesa. En este camino, dijo en voz baja, se oye la voz de un hombre que amenaza a una mujer que luego fue encontrada en estado crítico. Se llama Sara. No invadí la propiedad privada. Salvé una vida. Un pesado silencio llenó la habitación. El funcionario legal abrió otra carpeta y leyó en voz alta y con voz mesurada. El informe del Hospital Pinnebrook, firmado por el jefe de guardia, confirma que la víctima, Sara Bennett, presentaba signos de confinamiento prolongado, falta de luz y desnutrición grave. Se observaron hematomas antiguos en muñecas, rodillas y costillas. Los ojos de Jake ardían. Había llamado a emergencias antes. La llamada nunca se conectó. Su número estaba bloqueado. Carter se encogió de hombros. Podría ser una coincidencia. Ramírez, de pie justo detrás de Jake, dio un paso adelante. Soy testigo. Le administré primeros auxilios a la víctima. La chica se llama Lily. Puede contarlo todo. Carter levantó una ceja. El niño de 8 años. La mandíbula de Jake se tensó. Ese niño de 8 años confió en un extraño porque nadie más lo escucharía. Otro silencio. El aire se hizo más pesado. La voz de Carter bajó, fría y deliberada. El problema es que, solo tienen testimonios. ¿Y la grabación del puesto de guardia? ¿Aquella donde la chica dejó la mochila? Ya no está. El disco duro fue reemplazado durante el mantenimiento de emergencia de ayer. Nadie podría haberlo previsto. Jake se quedó congelado. ¿Vienes otra vez? La grabación desapareció, repitió Carter con voz neutra. Se recostó, con los ojos brillantes, mitad burla, mitad advertencia. O alguien sabía exactamente qué predecir. Jake se volvió hacia Ramírez. Nadie habló. El silencio no era confusión. Era el sonido de algo rompiéndose. Porque todos lo sabían, si la grabación original hubiera existido, lo habría cambiado todo. Esa mochila, la prueba viviente, había sido real. Había estado allí. Y alguien la había borrado. No se trataba solo de una familia. Se trataba de un sistema dispuesto a ocultar su propia podredumbre. Se había abierto una grieta en la puerta de la justicia. Y Jake comprendió, no podía haber más errores. Abandonaron la habitación en silencio. Pero justo cuando Jake salió al pasillo, una figura emergió de las sombras. El sargento Kyle Benson. Se apoyó casualmente contra la pared, con las manos en los bolsillos y una media sonrisa en los labios. Hiciste algo bueno, Jake, dijo Kyle suavemente, lo suficientemente alto para que su voz resonara por el pasillo embaldosado. Pero por aquí, la amabilidad no tiene rango. Jake se aferró más a su gorra. No respondió. No hacía falta. Esa sola frase lo dijo todo. Lucas no actuaba solo. ¿Y Kyle? Kyle era el vínculo.
Kyle pasó rozándolo, dejando atrás el leve rastro de humo de cigarrillo y el golpeteo hueco de zapatos lustrados sobre la piedra. Justo cuando Jake se dio la vuelta para irse, otra voz llamó desde atrás. «Sargento Jake Morrison». Jake regresó al hospital y se fue antes del amanecer. Tenía en sus manos el informe detallado de las lesiones de Sarah, su declaración preliminar y el archivo de audio de la mochila de Lily. Se movió rápidamente hacia la oficina de comando, con la mirada firme mientras empujaba la puerta para abrirla. «Señor, necesito una orden de detención para Lucas Brewer». «Urgente». El oficial de turno examinó los archivos y meneó la cabeza. «Entiendo, pero no tenemos las firmas de alto nivel requeridas. Necesitamos autorización». «Las reglas son reglas, sargento». Jake se tragó la frustración. Pero lo sabía, el tiempo ya estaba retrocediendo a favor de Lucas. En ese mismo momento se escuchó un llamado discreto desde el interior de la unidad. El mensaje era solo una línea. «Ella está despierta». Esa tarde llegó la noticia: Lucas Brewer se había escapado de su alojamiento temporal con el pretexto de presentarse como candidato. El corazón de Jake latía con fuerza. Corrió. Cuando llegó al pasillo trasero, justo cuando la puerta lateral se abrió con un crujido, una mujer con un uniforme de alto rango salió. Mayor Emily Rhodes. Llevaba el pelo bien recogido y la luz del pasillo se reflejaba en la insignia plateada que llevaba en el pecho. No se molestó en decir cumplidos, simplemente le entregó a Jake un sobre gris claro. Dentro, el sello rojo aún se sentía cálido. Autorización temporal de persecución civil bajo legítima defensa situacional y protección de testigos vulnerables. Sin anuncio formal, sin firmas, pero totalmente legal, siempre y cuando todo estuviera bien cubierto. Los ojos de Emily estaban fijos en él, con la voz baja y firme, curtida por la experiencia. «No puedo ser vista. Mi posición no lo permite. Pero si no actúas, nadie más lo hará». Jake le sostuvo la mirada un buen rato, sintiendo el peso de sus palabras. «No más rodeos, no más esperas de aprobación ni de informes». Asintió lentamente. «¿Y si no lo traigo?». Emily respondió con seriedad, sin rastro de emoción en su rostro. «Entonces este permiso desaparece, y todo se vuelve en tu contra». No dijeron nada más. En ese breve silencio, se selló un pacto tácito, escrito no con tinta, sino con confianza y conciencia entre dos soldados que entendían que algunas batallas no se enseñaban en ningún manual, pero aún así exigían a alguien lo suficientemente valiente para librarlas. Jake no respondió en voz alta. Simplemente asintió levemente y salió de la oficina por la puerta lateral, donde una cálida luz amarilla se filtraba con cada paso. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza, despertando pensamientos que no podía quitarse de la cabeza: la voz de la grabación, la advertencia de Emily, la mirada de Lily, todo esto oprimiendo su espalda como una fuerza implacable. 2 horas después, llegaron a la terminal ferroviaria abandonada que Emily una vez llamó un punto ciego para todo tipo de ley. El viento nocturno silbaba entre los vagones oxidados, como el aliento de un pasado aún no enterrado. Oculta entre hileras de pinos y un muro de piedra cubierto de musgo, la terminal no ofrecía cámaras, ni señal de celular fiable, y ninguna razón para que alguien viniera a menos que tuviera un propósito. Ramírez bajó los binoculares y asintió sutilmente a Jake. La señal del GPS se detuvo en el coche número 14. El viento silbó de nuevo entre los coches en ruinas, resonando como fantasmas que se negaban a callar. Jake siguió el rastro del GPS hasta el patio, donde Lucas había hecho su último intento de desaparecer. La puerta del coche número 14 estaba entreabierta. Jake se acercó, lento pero decidido. Lucas se giró, con una vieja pistola en la mano, respirando entrecortadamente y con la mirada perdida. Pero incluso él sabía que ya no había escapatoria. Jake no desenfundó su arma. Simplemente se quedó en el umbral y miró fijamente a Lucas, quien había sido su compañero de armas. «No eres tonto», dijo Jake en voz baja pero firme. «Sabes que este es el final». «¿Por qué?». Lucas soltó una risa aguda y torcida, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Porque conocía mi secreto y estaba a punto de revelarlo», espetó. Retrocedió, con la pistola colgando en la mano. «Sara no fue el amor de mi vida,
solo la mujer con la que me casé después de mi baja porque necesitaba parecer estable para volver a ser elegible. Jake se tragó la ira que le subía al pecho. ¿Y Lily? ¿Qué hizo esa niña? Lucas se encogió de hombros. No era mía. La única compasión que le mostré fue no encerrarla con Sara. La alimenté, la vestí, aunque nunca me llamó papá. Dio medio paso adelante, con los ojos encendidos por una convicción retorcida. Mi padre me enseñó que la traición es imperdonable y que las reglas deben cumplirse. Nadie rompe las reglas y sale vivo de allí. Jake lo estudió en silencio y luego preguntó, no para obtener una respuesta, sino para obligarlo a enfrentar la verdad de su reflejo deformado. ¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que haces es inhumano? ¿Cruel? Lucas no respondió de inmediato. Volteó la cara, como si la pregunta fuera un peso insoportable. Jake se acercó un paso más, bajando la voz. Una mujer vivió bajo amenazas durante años, una niña estaba tan aterrorizada que dejó su mochila en la carretera pidiendo ayuda. ¿Qué ocultabas que valiera la pena enterrar 2 vidas para silenciarlo? Lucas tembló y apuntó con el arma. No lo entiendes, susurró, con la voz apenas audible. Si esto saliera a la luz, lo perdería todo, y gente como yo sería aplastada por el mismo sistema en el que una vez creímos. Jake negó con la cabeza, con la mirada fría. No, Lucas. ¿Quién te aplastó, fuiste tú? Por un fugaz instante, el viento cesó, y solo quedaron sus alientos. La pregunta no formulada flotaba pesada en el aire, ¿qué verdad podía ser tan insoportable como para que una chica tuviera que sufrir durante años? Después de esa noche, Lucas fue arrestado. Jake no regresó a su unidad de inmediato. Antes del amanecer, ya estaba de vuelta en el hospital militar. La habitación estaba tan silenciosa como antes, pero esta vez, ningún monitor cardíaco sonaba con regularidad ni las enfermeras entraban y salían apresuradamente. Sara yacía despierta de lado, con los ojos nublados pero aún brillando con ese brillo familiar. Él se acercó. «Viniste», dijo ella suavemente. Jake se sentó en el borde de la cama, apoyando una mano sobre la de ella. «Necesito que sepas que ya no estás sola, y necesito la verdad». Sara sostuvo su mirada. Hubo un breve silencio y luego asintió. Nos conocimos después de que dejé la base. Lucas era asesor de seguridad. Al principio, era educado y atento. Después de casarnos, me di cuenta de que no quería una esposa, quería silencio. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Una noche, me desperté con el teléfono sonando en su oficina, que estaba cerrada. Lo oí hablar con un tal Carter sobre el traslado de un cargamento por la puerta de suministros. No lo entendí del todo, pero sabía que estaba mal. No dijo ni una palabra cuando me pilló. Simplemente apagó el teléfono. Su voz se quebró. Desde ese día, todo cambió. Él me controlaba, mi teléfono, mi cuenta bancaria. No podía irme a menos que alguien me vigilara. Una vez, le escribí un mensaje a un viejo amigo para saludarlo, al día siguiente me rompí una costilla. Jake apretó los puños, pero guardó silencio. La dejó continuar. Lily no era su hija de sangre, susurró Sara. La tuve después de irme de la base, de otra persona. Lucas se casó conmigo de todas formas, para usar a Lily como palanca. Intenté escapar una vez, encerró a Lily en el sótano durante 6 horas porque había pedido ayuda. Su voz temblaba. Escondí una grabación de audio en la mochila de Lily, la parte donde Carter le dice a Lucas que, y limpie todo, antes de la inspección del almacén. Nunca la envié. Me pillaron. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Jake le sirvió un vaso de agua y la ayudó a beber. Cuando estuvo lista, asintió. Ya no me esconderé más. El corazón de Jake latía con fuerza. Si Sara estaba despierta ahora, la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa noche, él y Ramírez reunieron todas las pruebas, la copia de seguridad de las grabaciones, los historiales médicos, los informes de supervisión, las fotografías de las lesiones y el testimonio de testigos que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Una vez reunido todo, Jake entregó personalmente el expediente a la Oficina de Coordinación Militar. Menos de 2 horas después,
Kyle Benson, el jefe de operaciones, lo citó en privado. Jake, dijo Kyle con voz fría como el acero, sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero ese archivo debería permanecer intacto. ¿Entiendes las consecuencias, verdad? Jake lo miró directamente a los ojos, impasible. Sé que las consecuencias de permanecer en silencio son mucho peores. Al amanecer, todo el expediente se había remitido directamente al Tribunal Militar Regional, sin pasar por ninguna revisión intermedia. Y justo cuando la primera luz pálida asomaba en el horizonte, las puertas de hierro del juzgado se abrieron de par en par. La audiencia a puertas cerradas comenzó oficialmente. Todos los asientos estaban ocupados. Estuvieron presentes el mayor Rhodes, el abogado militar, representantes médicos y un testigo clave, el sargento Jake Morrison. Los registros hospitalarios, una grabación USB, el informe escrito de Ramírez y, finalmente, la declaración de Sarah, estaban cuidadosamente apilados sobre el banco. Lucas Brewer permaneció inmóvil. El desafío que una vez le había deformado el rostro había desaparecido. No discutió. No lloró. Simplemente permaneció allí sentado, encorvado y pálido, repitiendo la misma frase una y otra vez, como un hombre aferrado al último trozo de cuerda en un mundo que se desmorona. No lo recuerdo. Solo quería conservar a mi familia. El juez militar lo miró fijamente. No alzó la voz. No le hacía falta. Al hablar, el peso de cada palabra llenaba la sala con una gravedad silenciosa y sofocante. Usted dice que quería conservar a su familia, dijo el juez en voz baja, pero una familia no es algo que se conserva mediante el control y la violencia. Hizo una pausa. El silencio se prolongó, nítido como el cristal. Una familia está hecha para ser protegida, no poseída. Lo tenías todo, una esposa, un hijo. Pero elegiste tratarlos como prisioneros, no como seres queridos. Lucas inclinó la cabeza. No había nada más que decir. Nadie aplaudió. Pero en esa sala, decenas de personas, oficiales, empleados, testigos silenciosos, exhalaron, como si finalmente se les hubiera quitado un peso de encima durante demasiado tiempo. En la fila contigua, el comandante Carter permanecía rígido, vestido de uniforme, con la insignia plateada brillando intensamente contra su pecho. Mantuvo la compostura. Pero cuando la grabación, la de esa noche, sonó por los altavoces, sus ojos se tornaron vidriosos. El fiscal se levantó. Su voz era nítida y mesurada. Aunque el señor Carter no emitió directamente la orden, declaró el fiscal, su posición como comandante de alto rango conlleva responsabilidad. Su omisión de informar, su inacción y su demora deliberada de una revisión interna contribuyeron a que se cometiera una grave infracción de la conducta militar. La habitación estaba en silencio. Tras un largo examen, se leyó en voz alta la segunda sentencia. Por la presente, el comandante Carter queda suspendido de sus funciones en espera de una investigación penal por los cargos de encubrimiento de mala conducta, obstrucción de una investigación y negligencia grave con consecuencias graves. Carter bajó la cabeza. No habló. Pero justo antes de que se levantara la sesión, levantó la vista brevemente y se encontró con la de Jake al otro lado de la sala. No había ira en esa mirada. Solo reconocimiento. Afuera, en el tranquilo pasillo, Lily estaba sentada junto a la bugambilla en flor. Una suave brisa trajo algunos pétalos rosas al dobladillo de su vestido amarillo pálido. Ramírez se acercó en silencio y se sentó a su lado sin decir palabra. La chica habló primero. ¿Está el tío Jake ahí? Sí, respondió Ramírez con dulzura. Él es quien les cuenta cuánto se esforzó tu madre. Lily abrazó con más fuerza su desgastado conejo de peluche. Su mirada se desvió hacia la ventana del segundo piso. Es que, tengo miedo, susurró. ¿Y si ese hombre vuelve? Ramírez se acercó. Su voz era baja y firme. No, dijo en voz baja. Fuiste valiente. Trajiste esa mochila ese día. Salvaste a tu madre. Dentro de la sala del tribunal, la frase final sonó clara. Lucas Brewer, condenado a 25 años en el Sistema Correccional Militar Federal por cargos de mala conducta contra un miembro de la familia, obstrucción de la justicia y poner en peligro la seguridad civil. Se abrió el tercer archivo.
Kyle Benson, degradado deshonrosamente, despojado de todos los beneficios posteriores al servicio, dado de baja de la fuerza por contribuir a la mala conducta, abusar de la autoridad y falsificar registros del sistema. Kyle no protestó. Se quedó sentado en un profundo silencio. No porque se sintiera culpable, sino porque algo en su interior se había extinguido. Esa tarde, justo antes de que el tribunal se vaciara, se leyó en voz alta un anuncio especial a la asamblea. El sargento Jake Morrison actuó fuera de los límites de los procedimientos, pero con la valentía, el honor y la conciencia de un verdadero soldado. Fue su valentía y determinación inquebrantable lo que impidió que continuara una injusticia oculta. Con profundo respeto, lo elogiamos. Jake no subió al podio. Simplemente giró la cabeza. A través de las puertas abiertas, al otro lado del pasillo lleno de luz, Lily permaneció de pie en silencio. Él le dedicó un pequeño asentimiento. Eso fue suficiente. A medida que el día se suavizaba con un crepúsculo dorado, la cálida luz del sol se derramaba sobre el porche del juzgado. Jake se sentó junto a Lily, moviéndose lentamente, desabrochando un pequeño broche del bolsillo del pecho de su uniforme. No es una medalla llamativa. Solo una simple insignia de bronce, otorgada únicamente a aquellos que habían completado una misión especial al servicio de la comunidad. Lo colocó suavemente en su palma. Esto, murmuró, no es para los más fuertes. Es para quienes lograron salvar a una familia entera, incluso sin portar un arma. Los dedos de Lily se cerraron alrededor de la insignia. Sus ojos brillaron. Pero no cayó ni una sola lágrima. «Ya no le hará daño a mi madre, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Jake no respondió. Pero la mirada de sus ojos, la calma firme e inquebrantable, decía todo lo que una promesa podría decir. Afuera de la puerta del juzgado, Sara estaba sentada a la sombra de un árbol, con su silla de ruedas inmóvil y la mirada dulce. Los observaba desde la distancia, un hombre que había perdido tanto, una niña que casi lo había perdido todo. Y por primera vez en meses, sus labios se curvaron en una frágil sonrisa. La brisa le rozó el pelo. Y ya no sentía frío. No aquí. El pequeño parque junto al cuartel se había convertido en un mundo tranquilo. Un lugar donde las trincheras eran reemplazadas por césped. Donde la ruina no se borraba, sino que se suavizaba suavemente bajo el sol de la mañana. Lily estaba sentada en un columpio de madera, con las piernas colgando, y su vestido amarillo ondeaba como alas de libélula. Sobre su regazo descansaba un cuaderno de bocetos, con media página ya llena. Un hombre, sin uniforme, sostenía una mochila en alto. Detrás de él, una niña abrazaba un conejo de peluche cerca de su corazón. Jake estaba sentado en un banco de madera a unos pasos de distancia, la luz del sol se filtraba a través de los árboles y proyectaba sombras moteadas sobre la gorra de béisbol que sostenía en sus manos. Cerca de allí, Sara se apoyaba en el tronco de un árbol. Un grueso libro de texto de enfermería yacía abierto sobre sus rodillas. Sus manos ya no temblaban. Su mirada permanecía firme, siguiendo las líneas del texto, anotando notas en los márgenes. Se estaba preparando para regresar a la escuela. Y esta vez, no necesitó el permiso de nadie para ir. Una suave brisa mecía las hojas. Lily levantó la vista, sonriendo levemente mientras la luz del sol se filtraba a través del follaje. Jake se levantó, caminó y se agachó frente a ella. ¿Qué estás dibujando?, preguntó suavemente, inclinando la cabeza. Te estoy dibujando, respondió Lily con voz suave, como si estuviera contando un simple recuerdo. Estoy dibujando el momento en que me levantaste la mochila aquel día. Jake asintió. ¿Por qué no me dibujaste con el uniforme? Lily hizo una pausa. Susurró. Porque ese día, fuiste mi héroe. Desde lejos, Ramírez se acercó, sosteniendo en equilibrio 2 vasos de jugo de naranja. Se los entregó a Sara y a Jake antes de sentarse en el césped bajo el árbol. Te acabo de inscribir en el programa de voluntariado, bromeó Ramírez con una sonrisa torcida. Ayudamos a niños que han sufrido traumas. Sin armas. Sin rangos. Solo corazón. Jake arqueó una ceja. Antes de que pudiera responder, la voz de Lily lo interrumpió. Yo también quiero ir. Ramírez sonrió aún más. Tú eres la razón por la que todos estamos aquí.
Claro que sí. Jake se volvió hacia ella con voz tranquila pero firme. Si alguien como tú dejara una mochila vieja delante de una patrulla, ¿qué harías? Lily no respondió de inmediato. Se bajó del columpio, se sacudió el vestido y lo miró. Sus ojos, claros, sin miedo. Lo recogería, dijo en voz baja. Y te encontraría. Jake apretó los labios y exhaló lentamente. No necesitaba decir nada. Todo lo que importaba ya había sido dicho. Esa tarde, corrieron juntos por el parque, no para mantenerse en forma, sino simplemente para sentir el aliento. La silenciosa alegría de estar vivos. Sara rió por primera vez cuando Ramírez fue arrastrado a una carrera por las pequeñas e insistentes manos de Lily. Jake corrió unos pasos detrás, observando cómo el cabello de Lily se alzaba y reflejaba la luz dorada, cada mechón era como un hilo de luz que lo sacaba de la oscuridad. Sin sirenas. Sin gritos. Sin silencio. Solo pasos. Latidos. Risas. Semanas más tarde, en la sala del patrimonio de la base, se inauguró un nuevo rincón. En la pared del fondo colgaba una vieja mochila, la cremallera estaba deshilachada, una correa rota y cosida a mano. Debajo, una pequeña placa de bronce. ¿Discreta? Silenciosa. Pero impactante. Cuando el silencio se convierte en el grito más fuerte. Junto a ella, una fotografía en blanco y negro sin nombre, un soldado agachado junto a una niña. Sus miradas se cruzaron. El sol de la mañana bañaba la escena con una luz tenue. Tal vez en este mundo ruidoso lo que más necesitamos no son héroes armados. Pero hay gente lo suficientemente valiente como para levantarse cuando algo anda mal, aunque sea solo con una mirada, un gesto o una mochila entregada en el momento justo. La historia de Jake, Sara y Lily no se trata solo de justicia. Se trata de confianza. Sobre el coraje de romper el silencio. Sobre proteger lo que es correcto, sin importar el costo. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas de la decisión de Jake? Si fueras tú, ¿habrías hecho lo mismo, aun sabiendo los riesgos? ¿Y alguna vez has conocido a una Lily en tu vida, una niña tranquila que solo necesitaba que alguien la viera de verdad? Me encantaría saber qué piensas. Y si estás pasando por algo difícil ahora mismo, recuerda, no estás solo. Cuídate. Mantén tu corazón caliente. Estoy aquí. Y leo cada palabra que compartes. Nos volveremos a encontrar, en historias que tocan la parte más sagrada del ser humano. Nuestra bondad.